Mis papás encerraron a mi hermana para cubrir a nuestro tío monstruoso, y cuando por fin intenté decir la verdad, mi mamá empezó a regar chismes por todos lados y a llamarme mentirosa. Eso fue hace 6 años. Ayer tuvieron que sentarse en la corte y escuchar, fuerte y claro, las grabaciones que juraban haber borrado. Ser la hija menor me convirtió en experta en hacerme la tonta, en enterarme de todo mientras fingía que no sabía nada. Yo tenía 12 años y mi hermana quizá 15 cuando la oí ser castigada por primera vez. Estaba en mi cuarto, pared con el suyo, cuando de pronto escuché como todo en su habitación se venía abajo. «Eres una vergüenza», gritó mi mamá antes de azotar la puerta. No quise enfrentarla, así que solo le mandé mensaje a Kesa para preguntarle si estaba bien. Para mi sorpresa, me respondió suplicándome que entrara, y en cuanto lo hice sentí que se me iba el alma al suelo. La parte del colchón donde estaba sentada estaba manchada de rojo, y sus brazos tenían cortes frescos por todas partes. Corrí al baño por papel mientras ella sollozaba sin parar. Mamá se enteró. Nunca quise que lo supiera, murmuró. No supe qué contestar, así que solo me quedé a su lado, en silencio, presionando las heridas como pude. Cuando terminé, me dio las gracias y me pidió dormir conmigo esa noche. Acepté, sin imaginar que sería de las últimas veces que la tendría cerca, porque a la mañana siguiente desperté con el sonido de mi papá azotando un látigo de cuero negro contra su espalda. «¿Cómo te atreves a arrastrar a tu hermanita contigo?», rugió antes de echarme del cuarto. Me quedé sentada en las escaleras, escuchando lo que sonaba como un cuarto de tortura. A mitad de todo ese ruido, mi mamá subió. Pensé que iba a decirle a mi papá que parara, o que al menos me abrazaría, pero no. «No sientas lástima por ella. Tu hermana se lo merece», fue lo único que soltó, antes de ordenarme que bajara a desayunar panqueques caseros. En el autobús rumbo a la escuela, le mandé mensaje otra vez para ver si estaba bien, pero esta vez ni siquiera lo abrió. Así que en cuanto sonó la campana de salida, me fui corriendo a casa tan rápido como pude, pero Kesa no estaba en ningún lado. Al darme la vuelta, me topé con mi mamá parada con los brazos cruzados. «Tu hermana necesitaba ayuda seria», dijo en voz baja. «Así que la mandamos a un centro para que se recupere». En ese momento yo todavía era lo bastante chica como para creer que mis papás hacían todo por su bien. Así que le creí y seguí con mi vida. 2 meses después, Kesa por fin regresó. No supe cuánto la había extrañado hasta que la vi en la puerta. Corrí a abrazarla, pero ella se quedó tiesa, con la mirada perdida. Antes se le iluminaba la cara cuando me veía, como si yo fuera la mejor parte de su día. Ahora nada. De verdad pensé que me estaba jugando una broma, hasta que la miré con calma. Tenía la piel casi transparente y estaba huesuda, demasiado flaca. Papá la llevó a su cuarto y ella se tiró a dormir en cuanto cruzó la puerta. Todas las noches pegaba la oreja a la pared delgada, a ver si escuchaba algo, pero era como si no existiera. Después de una semana, decidí llevarle Trolley Sourcrawlers, sus gomitas favoritas. Cuando entré a su cuarto, vi que por un instante sus labios se curvaron apenas en una sonrisa, pero el momento se rompió cuando mamá irrumpió sin tocar. «No puedes hablar con tu hermana», gritó. Me arrebató los dulces de las manos y cerró la puerta de un portazo. Luego me arrastró escaleras abajo para cenar. Tenía la cabeza hecha un nudo y fue ella quien rompió el silencio. «A tu hermana le diagnosticaron conductas violentas y manipuladoras, así que si de verdad te importa, harás lo correcto y la dejarás en paz». Dudé un poco, pero al verla tan mal, pensé que quizás sí era lo mejor. Pero como dije, soy la menor. Y las más chicas siempre ven cosas que los demás ignoran. Esa noche, cuando mi mamá me encontró llorando con la cara enterrada en la almohada, ya venía con la mano levantada para pegarme hasta que Kesa entró y dijo: «Fui yo la que la hizo llorar». Desde mi cuarto escuché cómo la golpiza que venía era para mí. Otro día estuve de pésimo humor porque se nos murió el hámster y, de repente, a mi papá le dio uno de sus ataques. «¿Quieres andar triste? Ahorita te doy una razón de verdad», soltó. Y ya estaba estirando la mano hacia el látigo negro que colgaba de la pared cuando Kesa bajó corriendo. Fui yo quien le dijo que estaba bien estar triste», gritó. «Y ya sabes cómo terminó eso». Y así fue durante meses. Cada emoción que yo mostraba, cada error que cometía, Kesa lo pagaba por mí. No entendía cómo alguien que siempre había sido tan protectora podía ser, según ellos, violenta y manipuladora, si lo único que yo veía era mi hermana poniéndose en la línea de fuego para cubrirme, hasta que llegó la noche en que todo por fin encajó. Estaba buscando un diario viejo debajo de mi cama cuando encontré el de Kesa, de antes de que la mandaran al centro. La mayoría de las páginas estaban arrancadas, pero quedaba una. La fecha era de una semana antes de que mamá encontrara los cortes. Mamá volvió a encontrar al tío Rey en mi cuarto. Dijo que si le cuento a alguien, va a empezar a visitar a Millie. Mi nombre. Tal vez, si me quiebro lo suficiente, me manden lejos y ya no pueda contar nada. De pronto todo tuvo sentido. Porque la habían mandado a ella lejos. Porque no la dejaban hablar conmigo. Ella estaba tratando de protegerme.
Siempre había tratado de protegerme desde el principio, y esos cortes en sus brazos no eran un simple grito de ayuda. Era su forma de destrozarse a propósito para que la sacaran de la casa, para alejar al tío Ray, alejarlo de mí, para que sus visitas no se convirtieran también en mi pesadilla. Me quedé sentada en el piso de mi cuarto con esa hoja en las manos, temblando tanto que apenas podía leer. Tío Ray. Solo el nombre me revolvía el estómago. Era el hermano de mi mamá, el que venía los domingos a cenar y siempre llegaba con caramelos de mantequilla que a nadie le gustaban. Tenía una risa rara y abrazaba demasiado tiempo, pero nunca pensé. Dios, nunca pensé porque Kesa siempre encontraba una excusa para desaparecer cuando él llegaba. Necesitaba hablar con ella. Fui a su cuarto y toqué la puerta, pero no contestó. Probé el picaporte, estaba cerrado. Le susurré por la rendija que había encontrado su diario, que ya sabía lo del tío Ray. El silencio se hizo tan largo que creí que estaba dormida. Entonces oí pasos lentos, pesados, y luego el clic del seguro, pero no abrió. En lugar de eso, la escuché deslizarse hasta el piso y sentarse del otro lado. Cuando pegué la oreja, distinguí su respiración, rápida y entrecortada. Le dije que lo sentía, que quería ayudar. Nada. Silencio. Luego sus pasos alejándose. Un minuto después, escuché cómo se azotaba la puerta del baño. Me quedé ahí, sentada en el pasillo, una hora entera esperando. Mamá me encontró todavía afuera de su cuarto cuando subió a avisar que la cena estaba lista. Me preguntó qué hacía, y le solté cualquier excusa sobre un arete que se me había caído. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego me dijo que bajara a lavarme las manos. En la mesa, la silla de Kesa estaba vacía. Papá dijo que no se sentía bien. Mamá solo asintió y pasó las vainitas con arroz. Esa noche no pegué un ojo. No dejaba de repasar en mi cabeza todas las veces que el tío Ray había estado en casa, todas las ocasiones en las que Kesa, de pronto, tenía que irse a casa de una amiga o hacer tarea urgente, el momento en que empezó a usar sudaderas enormes en pleno verano, como se sobresaltaba si algún hombre adulto se le acercaba demasiado. Qué ciega había estado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mis papás soltaron la bomba. Dijeron que el tío Ray se estaba divorciando y necesitaba un lugar donde quedarse, que se mudaría al cuarto de huéspedes por un tiempo. La cuchara se me resbaló del cereal y cayó de lleno dentro del tazón. Miré a Kesa y estaba completamente pálida. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener su vaso de jugo. Mamá se dio cuenta y le cambió el tono de inmediato. Dijo que Kesa tenía que dejar de ser tan dramática, que la familia ayuda a la familia. Kesa abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ni una palabra. Se levantó y se fue. Papá le gritó que estaba siendo irrespetuosa, pero ella ya había desaparecido. La encontré en el baño, vomitando. Le sostuve el cabello mientras se inclinaba sobre el inodoro, temblando entera. Cuando terminó, se sentó en el piso, abrazándose las piernas. Se veía rota. Quise decirle algo que la calmara, pero ¿qué se supone que dices? ¿Que todo va a estar bien? Losto sabíamos que era mentira. Los días siguientes, Kesa empezó a tener lo que mis papás llamaban episodios. Estábamos cenando y, de pronto, se le iba el aire. O estaba viendo la tele y se largaba a llorar sin razón aparente. Una vez la encontré en la cocina a las 3 de la mañana, con todos los cuchillos alineados en la encimera, mirándolos fijamente. Cada vez que pasaba algo así, nuestros padres ponían los ojos en blanco y murmuraban algo de dramas y ganas de llamar la atención. Intenté contárselo a la señora Chen, la orientadora de la escuela. Fui a su oficina a la hora del almuerzo y empecé a contarle sobre Kesa, sobre el tío Ray y el centro, pero me cortó antes de que pudiera explicar bien. Mis papás ya se le habían adelantado. Le habían llamado para advertirle que quizá yo iría con historias raras sobre mi hermana. Según ellos, Kesa tenía un historial de hacer que yo mintiera por ella. La señora Chen me miró con una mezcla de pena y condescendencia y me dijo que entendía lo duro que debía ser tener una hermana con problemas de salud mental. Salí de su oficina con la sensación de que me habían vaciado un balde de cemento en el estómago. Mis papás lo tenían todo calculado. Habían levantado un muro a nuestro alrededor, ladrillo por ladrillo, para asegurarse de que nadie nos creyera si intentábamos decir la verdad. Esa noche me desperté y vi a Kesa hecha bolita en el suelo de mi cuarto. Había traído su almohada y una cobija, formando un nido pequeño junto al armario. Le pregunté qué hacía ahí y solo dijo que no podía dormir sola. No ahora que él estaba en la casa. Le ofrecí lugar en mi cama, pero negó con la cabeza. El piso estaba bien. Solo necesitaba estar ahí. Y eso se convirtió en nuestra nueva rutina. Cada noche se escabullía a mi cuarto cuando mis papás ya dormían, y cada mañana salía antes de que se despertaran. Funcionó durante una semana, hasta que una mañana mamá la sorprendió saliendo de mi habitación. Empezó a gritar al instante. ¿Cómo se atrevía a manipularme así? ¿Cómo se atrevía a arrastrarme a sus fantasías? ¿Qué si no se daba cuenta de que me estaba asustando? Fue entonces cuando vi la cerradura nueva en mi puerta, una que se cerraba desde afuera. Mamá me enseñó cómo funcionaba, girándola mientras yo todavía estaba dentro.
Dijo que era por mi propia seguridad, para que Kesa no pudiera molestarme por las noches. El sonido del pestillo encajando me apretó el pecho. El tío Rey se mudó un martes. Llegó con 2 maletas y la misma sonrisa siniestra de siempre. En la cena se sentó a mi lado, y su rodilla chocaba con la mía por debajo de la mesa. Cada vez que pasaba, veía como Kesa apretaba la mandíbula con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper los dientes. No probó bocado. Solo empujaba la comida por el plato mientras lo observaba, como un halcón acechando a una serpiente. La primera vez que se ofreció a ayudarme con la tarea, Kesa explotó. Yo estaba en la mesa del comedor peleándome con el álgebra cuando él se acercó y se sentó a mi lado. Apenas había empezado a hablar cuando se escucharon golpes arriba. Kesa, encerrada en su cuarto, estaba dándole a la puerta tan fuerte que la casa vibraba. Mamá subió hecha furia, gritando algo sobre daños a la propiedad. Papá fue detrás con el látigo. Quise gritar que solo intentaba protegerme, pero la mano del tío Rey estaba sobre mi hombro, pesada y caliente, y no pude sacar una sola palabra. La golpiza duró incluso más de lo habitual. Cuando por fin se hizo silencio, la casa se sintió extraña, hueca. El tío Rey me apretó un poco el hombro y soltó un comentario sobre chicas adolescentes y sus dramas. Su aliento olía a café y cigarrillos. Me levanté con la excusa de ir al baño y terminé vomitando, igual que Kesa. A partir de ahí, todo se fue descomponiendo más. El tío Rey siempre encontraba una razón para pegarse a mí, ayudarme con la tarea, ver la tele, ofrecerse a llevarme a algún lado. Y cada vez que eso pasaba, Kesa tenía otro episodio. Rompió una ventana intentando escapar de su cuarto cerrado. Gritó tan fuerte que los vecinos llamaron para preguntar si todo estaba bien. Se negó a comer durante 3 días. La respuesta de mis papás fue más castigos, más encierro. Pusieron rejas en las ventanas, le quitaron el celular, sacaron de su cuarto cualquier cosa que pudiera usar para hacerse daño o romper algo. Transformaron su habitación en una celda. Y aún así, seguía luchando. Seguía reaccionando cada vez que el tío Rey se me acercaba. Empecé a encontrar cosas escondidas por toda la casa, notitas en mi mochila diciéndome que nunca me quedara sola con él, un silbato metido en el estuche de los lápices, números de líneas de ayuda escritos en papelitos arrugados dentro de mis zapatos. Incluso tras días encerrada, golpeada, vigilada, ella seguía tratando de protegerme. Hasta que encontré el celular. Era un teléfono viejo de tapa, escondido en una caja de tampones bajo el lavamanos del baño. Cuando lo encendí, vi que tenía un montón de grabaciones. Abrí una y escuché la voz del tío Rey, baja, amenazante, diciéndole a alguien que se portara bien, que de todas formas nadie le iba a creer, que pensara en su hermanita. Me temblaban tanto las manos que casi se me resbala el aparato. Esa era la prueba. Tenía que enseñársela a alguien, contarle a alguien, hacer algo. Pero al salir del baño, ahí estaba mamá. Extendió la mano y supe que lo había escuchado todo. Intenté salir corriendo, pero me agarró del brazo, me arrancó el celular y lo estampó contra la pared. Los pedazos volaron por todo el piso. Dijo que Kesa estaba empeorando, que ahora incluso inventaba grabaciones falsas para respaldar sus delirios, que cómo era posible que yo no viera lo enferma que estaba mi hermana, que necesitaba ayuda. Quise gritarle que la enferma era ella, pero me quedé paralizada mirando cómo barría los trozos de nuestra única evidencia. Esa noche, en la mesa, anunciaron que Kesa regresaría al centro. Esta vez sería una estancia más larga, quizá permanente. Habían encontrado un lugar especializado en casos como el suyo. El tío Rey asintió, diciendo que era lo mejor para todos. Yo no pude comer. Me quedé mirando fijamente mi plato mientras hablaban de mi hermana como si fuera un problema que había que sacar de en medio. Esa misma noche intenté llamar a mi abuela. Me colé escaleras abajo cuando todos ya dormían y marqué su número, pero mamá llegó antes de que mi abuela contestara. Me quitó el teléfono y le explicó que yo estaba teniendo dificultades por la enfermedad de Kesa, que había empezado a inventar cosas igual que me había enseñado mi hermana. Podía oír la voz preocupada de mi abuela a través del altavoz, diciendo que todo eso debía ser muy duro para ellos. Las paredes se cerraban sobre mí. Cada salida que intentaba ya estaba tapada. Cada persona a la que podía acudir había sido advertida de las hermanas locas que inventaban historias horribles sobre su amorosa familia. Estábamos atrapadas en esa casa con un monstruo, y nadie iba a creernos. Kesa lo sabía. Se le notaba en la mirada cada vez que la dejaban bajar a comer. Ya no tenía fuerzas. Caminaba como un espectro, flaca, pálida, calada. Pero seguía observando al tío Rey. Todavía se colocaba entre él y yo siempre que podía. Seguía asegurándose de que nunca estuviéramos solos. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Estaba haciendo tarea en mi cuarto cuando escuché el clic de la cerradura. El tío Rey abrió la puerta diciendo que mamá le había pedido que viniera a ver cómo estaba. Se me heló la sangre. Le dije que estaba bien, que no necesitaba nada, pero igual entró, cerrando la puerta detrás de sí. Se sentó en mi cama, demasiado cerca, y empezó a hablar sobre lo duro que debía ser todo, que seguro estaba confundida, que se me había llenado la cabeza de mentiras.
Puso la mano sobre mi rodilla y yo me aparté de inmediato. Se rió con esa risa repulsiva y dijo que yo era igual que mi hermana, demasiado dramática, demasiado sensible. Y en ese momento se escuchó un grito en el pasillo. No era un grito normal. Sonaba salvaje, espantoso. El tío Ray se levantó de golpe y salió corriendo, y yo fui detrás. La puerta del cuarto de Kesa estaba abierta y ella estaba tirada en el piso. La sangre se acumulaba a su alrededor. Había encontrado algo afilado. Nunca supe qué era, pero lo había usado. Mamá estaba al teléfono con emergencias. Papá intentaba detener el sangrado. El tío Ray se quedó en el marco de la puerta y, por primera vez, lo vi con miedo de verdad. Me arrodillé junto a Kesa y le presioné las heridas, igual que aquella primera noche. Ella me miró y movió los labios para decir solo 2 palabras: memoria USB. La ambulancia llegó rápido. Se la llevaron en camilla mientras mis papás actuaban como si fueran la familia más preocupada del mundo. Escuché a mamá decirle a los paramédicos que Kesa tenía antecedentes de autolesiones, que su conducta había empeorado, que solía manipular para llamar la atención. Pero una de las paramédicas, una chava de ojos amables, la miraba de otra forma, como si reconociera algo en su cara. Y mientras todos estaban distraídos, salí corriendo hacia la vieja casa del árbol que papá había construido cuando éramos niñas. Seguía ahí, medio podrida y abandonada en el patio. Subí como pude, con astillas clavándose en las manos, tanteando en la oscuridad. Ahí estaba, envuelta en plástico y cinta adhesiva, una memoria USB. Me la guardé en el bolsillo justo cuando mamá empezó a gritar mi nombre. Bajé diciendo que solo necesitaba aire un momento. Me miró con sospecha, pero estaba demasiado concentrada en seguir a la ambulancia como para insistir. Todos subimos al coche, incluido el tío Ray, y fuimos al hospital. A mí no me dejaron ver a Kesa. Solo familiares, dijeron. Y aparentemente familiares significaba únicamente mis papás. Yo me quedé en la sala de espera con el tío Ray mientras ellos hablaban con los doctores. Él intentaba hacer conversación, pero yo no solté palabra, con la memoria USB que mandóme el bolsillo. Las horas se hicieron eternas. Por fin salió un médico y anunció que Kesa estaba estable, que la dejarían en observación y probablemente la transferirían a un centro especializado. Mis padres asintieron como si ya lo supieran, como si todo formara parte de un plan. El tío Ray volvió a posar la mano en mi hombro y esta vez ni siquiera tuve fuerzas para quitarla. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Otro doctor apareció y pidió hablar con mis papás en privado. Ellos fruncieron el ceño, confundidos, pero lo siguieron. Me quedé sola con el tío Ray en la sala de espera, sintiendo su mirada clavada en mí. Empezó a decir algo, pero me levanté y caminé directo al baño. Adentro, cerré con seguro y saqué la memoria USB. Necesitaba saber qué contenía, pero no tenía computadora y mi celular se había quedado en casa. Me quedé quieta, solo sosteniendo ese pedazo diminuto de plástico que podía salvarnos, sin tener manera de abrirlo. Cuando salí, la sala de espera era un caos. Había policías hablando con mis papás. Mamá lloraba, repitiendo que debía tratarse de un error. Papá estaba rojo de furia, exigiendo explicaciones. El tío Ray había desaparecido. Una oficial se acercó a mí. Se presentó como la oficial Martínez y me preguntó si yo era Millie. Cuando asentí, se agachó para quedar a mi altura. Me dijo que Kesa les había contado algunas cosas que necesitaban investigar, que tal vez iban a hacerme unas preguntas. Mis papás intentaron interrumpir, insistiendo en que yo estaba confundida, que Kesa me había llenado la cabeza de historias. Pero la oficial Martínez levantó la mano y los calló. Dijo que Kesa había sido muy clara, que había documentado cosas, que había estado protegiéndome. Me preguntó si yo sabía algo de eso. Sentí la memoria USB pegada a mi pierna. Ese era el momento, el punto en el que todo podía cambiar. Pero al ver las caras de mis padres, llenas de rabia y pánico, titubeé. Ellos siempre parecían ir un paso adelante, tan metódicos. ¿Y si la policía no me creía? ¿Y si se llevaban la memoria y desaparecía, igual que el celular? Entonces la vi, la paramédica de ojos amables. Estaba hablando con otro oficial, gesticulando con fuerza. Alcancé a oírla mencionar denuncias obligatorias, señales de alerta, como se había asegurado de quedarse a solas con Kesa durante el traslado. Mis padres alzaban más la voz, soltando amenazas de demandas, pidiendo abogados. Repetían que Kesa tenía un diagnóstico de violencia y manipulación, que el centro tenía papeles que lo demostraban. La oficial Martínez pareció dudar un segundo. Tomé mi decisión. Me acerqué a ella y saqué la memoria USB. Le dije que Kesa la había escondido para mí, que ahí había pruebas de que el tío Ray le había hecho daño y de que mis papás lo sabían. Las palabras me salieron todas de golpe, después de años de silencio, como si algo se hubiera reventado por dentro. Mis padres intentaron lanzarse hacia mí para arrebatarme la memoria, pero los policías se interpusieron. Mamá chillaba que mentía, que Kesa me había lavado el cerebro.
Papá vociferaba sobre derechos de los padres y falsas acusaciones, pero la oficial Martínez tomó la memoria con cuidado, como si fuera algo precioso. Nos llevaron a todos a la comisaría, a mí en un coche, a mis padres en otro. Di mi testimonio en un cuartito con sillas acolchonadas y una caja de pañuelos en medio de la mesa. Conté todo, desde la primera noche que vi a Quesá herida, los golpes, la llegada del tío Rey, los candados, el encierro y cómo convencieron a todos de que estábamos locas. El detective que tomó mi declaración fue muy paciente, me dejó hablar sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo que revisarían el contenido de la memoria USB, que había hecho lo correcto, que Quesá había sido muy valiente y que yo también. Después me enteré de lo que pasó en esa ambulancia. Quesá había usado su herida como una decisión calculada. Sabía que la obligarían a ir al hospital. Sabía que en el traslado estaría sola con profesionales. Por primera vez en meses, alguien entrenado para ver lo que los demás no querían ver. La paramédica, especializada en trauma, reconoció enseguida las señales de abuso. Había visto suficientes casos como para entender lo que había en los ojos de Quesá. Quesá le contó todo durante el trayecto. El tío Rey, el encubrimiento, la memoria escondida en la casa del árbol. La paramédica siguió el protocolo. Informó a su supervisora, y ésta contactó a la policía. Para cuando llegamos al hospital, la investigación ya estaba en marcha. La memoria guardaba todo. Fotos de las heridas que Quesá se había tomado a escondidas, audios con las amenazas del tío Rey, copias de registros médicos con diferencias entre las lesiones reales y lo que mis padres reportaban. Incluso había correos entre ellos y el centro, hablando de pagar una terapia de aislamiento intensivo para quebrar su resistencia. El tío Rey fue detenido en un motel, 2 ciudades más allá, intentando huir del estado. A mis padres los acusaron de poner en peligro a una menor y de conspiración. El centro fue investigado y acabó clausurado. Quesá y yo fuimos a vivir con nuestra abuela, que rompió en llanto al descubrir todo lo que había pasado sin que ella se enterara. Quesá estuvo un mes en el hospital y, cuando la dieron de alta, se mudó con la abuela. Seguía distinta, más apagada, pero poco a poco la luz regresó a sus ojos. Esta vez compartíamos habitación porque nosotras quisimos, y cada noche, al escuchar su respiración, sabía que estábamos a salvo. Empezó terapia de verdad, no esa diseñada para destruirla. Volvió a comer, a reír cuando le llevaba sus gomitas favoritas. El juicio fue brutal. Tener que declarar contra nuestros padres, ver al tío Rey en la sala, repetirlo todo frente a desconocidos. Pero ahí estaban la oficial Martínez, la paramédica de ojos suaves y nuestra abuela, sujetándonos la mano y susurrándonos que siempre nos había creído, que siempre lo haría. Todos fueron declarados culpables. El tío Rey recibió la condena más larga. Mis padres, menos años, pero perdieron por completo la patria potestad. Algunos familiares se pusieron de su lado, diciendo que habíamos destruido a la familia con nuestras mentiras, pero otros empezaron a hablar de sus propias sospechas, de cosas que habían visto y prefirieron ignorar. Señales que nunca quisieron mirar de frente. Quesá se graduó de la preparatoria un año más tarde, pero con honores. Entró a la universidad y se hizo trabajadora social, empeñada en proteger a niños como nosotras. Yo elegí otro camino, pero con el mismo objetivo. Nunca olvidamos aquellas noches en la casa vieja, pero nos negamos a dejar que eso nos definiera. A veces pienso en aquella primera noche en la que la encontré con los brazos llenos de cortes, en cómo se hizo daño a sí misma para parecer lo bastante rota como para que la mandaran lejos, para que el tío Rey dejara de mirarme a mí. Cada golpe que recibió, cada castigo que soportó, fue ella poniéndose entre el monstruo y yo. Tenía 15 años, cargando un peso que doblaría a muchos adultos, y lo aguantó sola durante demasiado tiempo. Pero al final no estuvo sola. El sistema, que al principio nos falló, terminó respondiendo. Hubo gente buena que hizo lo correcto. La verdad, guardada y protegida en una pequeña memoria, nos liberó. Y el sacrificio de Quesá, su fuerza, su empeño en no dejar que él me tocara, incluso a costa de su propia seguridad, nos salvó a las dos. Todavía cargamos cicatrices, visibles e invisibles. Confiar no es sencillo. Las voces altas nos sobresaltan, las puertas que se cierran nos ponen nerviosas. Pero seguimos aquí. Somos libres. Y cada noche, ahora, en nuestras propias casas, dormimos sabiendo que los monstruos están tras barrotes y que las cerraduras se cierran solo desde adentro. Ese es el asunto de hacerse la tonta, de ser la hermana pequeña que se fija en todo. A veces ves más de lo que quisieras, a veces la verdad es peor que cualquier pesadilla. Pero a veces, si tienes suerte, si eres valiente y tienes una hermana dispuesta a darlo todo por ti, a veces la verdad también puede salvarte. La fecha del juicio se fijó para 6 meses después. La abuela contrató a una abogada especializada en casos como el nuestro, una mujer llamada Patricia, que siempre llevaba trajes de pantalón y tenía esa forma de hablar que te hacía sentir que, de alguna manera, todo iba a salir bien. Venía a la casa cada semana para prepararnos, repasando nuestros testimonios una y otra vez, hasta que yo podía recitar el mío dormida. Vivir con la abuela fue extraño.
Al principio, su casa olía a lavanda y a comida recién hecha, nos llenaba el plato como si creyera que, alimentándonos, pudiera reparar el resto. Kesa casi no probaba bocado las primeras semanas. Solo empujaba el puré de papas con el tenedor mientras la abuela la observaba con los ojos llenos de preocupación. La escuela fue complicada. Los rumores volaron sobre por qué vivíamos con nuestra abuela. Algunos compañeros fueron empáticos, pero otros susurraban a nuestras espaldas. Escuché a la mamá de alguien decir que seguramente exagerábamos por atención. Otra aseguraba que ninguna madre encubriría algo así. Ellos todavía no sabían lo de la memoria. Kesa tuvo que repetir el último año. Había perdido demasiado tiempo. No se quejó. Solo iba, día tras día, en el coche viejito que la abuela le prestaba. A veces la veía caminar por los pasillos con la cabeza gacha, abrazando los libros contra el pecho como si fueran una armadura. Si algún chico se acercaba demasiado, se quedaba paralizada. Si un profesor levantaba la voz, daba un sobresalto. El fiscal del caso, un tal David, iba armando todo el expediente. Imprimió el contenido de la memoria en unas carpetas enormes, fotos, transcripciones, reportes médicos. Tenerlo todo ahí, tan ordenado y visible, lo hacía más real que cuando lo vivimos. Esto había pasado. Teníamos pruebas. No estábamos locas. El abogado del tío Ray trató de que descartaran las pruebas. Dijo que se habían obtenido de forma ilegal o no sé qué, pero el juez lo desechó sin pensarlo mucho. Las grabaciones hablaban por sí solas. Su voz diciendo cosas tan asquerosas que la secretaria del juzgado se puso blanca. La voz de mamá, aceptando quedarse callada. La voz de papá, amenazando a Kesa si llegaba a contar algo. Mis padres contrataron defensas por separado. Intentaron echarse la culpa uno al otro. Mamá declaró que papá la había obligado a seguirle la corriente. Papá aseguró que había sido mamá quien invitó a Rey a quedarse. Supongo que sus propios abogados les dijeron que se callaran, porque después de la primera semana dejaron de hablar con la prensa. Patricia nos hacía ensayar en su despacho. Ella se ponía en el papel de la defensa y nos lanzaba preguntas horribles. ¿Por qué no dijeron nada antes? ¿Por qué Kesa se hacía daño si no estaba enferma? ¿Cómo sabíamos que las grabaciones no eran montadas? Cada pregunta dolía como un golpe, pero Patricia insistía en que era mejor llegar preparadas. Kesa empezó a ir 2 veces por semana a terapia, esta vez terapia de verdad, con un especialista en trauma. Volvía agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero poco a poco algo cambió. Volvió a comer bien, a escuchar música otra vez. Incluso se rió una vez, cuando casi me voy de boca por tropezar con el gato de la abuela. La defensa buscaba cualquier detalle para desacreditarnos. Descubrieron que había reprobado un examen de historia. Intentaron pintarme como una mentirosa que solo buscaba atención. Sacaron a relucir cada problema que Kesa había tenido en la escuela, tratando de probar que era violenta y manipuladora, tal como habían dicho nuestros padres. Pero Patricia ya tenía preparada la respuesta para todo eso. 3 meses antes del juicio, aceptaron a Kesa en una universidad comunitaria. Solo a medio tiempo, con pocas materias, pero era un avance. Escogió clases de trabajo social. Dijo que quería ayudar a chicos como nosotras. La abuela se echó a llorar de alegría y horneó un pastel. Fue extraño celebrar algo en medio de todo, pero lo hicimos igual. Siguió saliendo más evidencia. Otras familias que también habían mandado a sus hijos a ese centro empezaron a hablar. Resultó que la famosa terapia de aislamiento intensivo era su especialidad, niños encerrados durante días, sedados a la fuerza para mantenerlos sumisos, padres pagando extra para que el personal hiciera como que no veía. Todo ese lugar estaba podrido. El tío Ray trató de negociar un acuerdo. Su abogado contactó al nuestro ofreciendo una declaración de culpabilidad a cambio de cargos más leves. Patricia le soltó una carcajada. Lo tenían grabado. Tenían las fotos que Kesa había conseguido tomar. Tenía mi testimonio sobre la noche en que entró a mi cuarto. No le iban a regalar una salida fácil. Mis padres siguieron buscando la forma de acercarse. Empezaron a llegar cartas a la casa de la abuela, llenas de disculpas y justificaciones, diciendo que solo querían proteger a la familia, que nunca quisieron que todo se les fuera de las manos, que nos amaban y querían que volviéramos a casa. La abuela quemó cada carta en la chimenea. El juicio empezó por fin un lunes de abril. El tribunal era un edificio enorme de piedra que me hacía sentir como una hormiga. Había reporteros afuera, pero Patricia nos hizo entrar por una puerta lateral. La sala olía a madera vieja y a miedo. Me senté entre la abuela y Kesa, intentando controlar las ganas de vomitar. Los alegatos de apertura fueron brutales. La fiscalía presentó todo en orden. El abuso, el encubrimiento, el centro, las grabaciones. David fue minucioso, encajando cada pieza del caso. La defensa trató de pintarnos como chicas problemáticas que inventaban historias. Dijeron que las grabaciones estaban sacadas de contexto, que las autolesiones de Kesa probaban que estaba desequilibrada. Cuando reprodujeron la primera grabación, mamá rompió en llanto. No era un llanto bonito. Era un sollozo desbordado que obligó al juez a suspender la sesión.
Intenté sentir compasión por ella, pero solo podía pensar en Kesa, encerrada en su cuarto, recibiendo golpes en mi lugar, mientras mamá sabía perfectamente qué ocurría. Kesa fue la primera en subir al estrado. Estuvo increíble, serena, precisa, sin titubeos. Relató todo. Las visitas del tío Rey, como mamá la amenazó con dejar que él viniera por mí, cómo empezó a cortarse para que la mandaran lejos, cómo aguantaba las golpizas que eran para mí. El abogado defensor intentó hacerla caer en contradicciones, pero ella no se rompió. Mi turno llegó el tercer día. Me temblaban tanto las manos que apenas pude levantar la derecha para jurar, pero miré a Kesa y ella me regaló una sonrisa pequeñita, afirmando con la cabeza. Conté todo. Como encontré su diario esa noche en mi cuarto, la memoria escondida en la casa del árbol, como nuestros padres se adelantaron a llamarle a todo el mundo para decir que mentíamos antes de que siquiera abriéramos la boca. El abogado me preguntó por qué no hablé antes. Le conté lo de la señora Chen, de cómo mis papás se le habían adelantado para desacreditarnos. Me preguntó por qué le creía a Kesa y no a mis padres. Le respondí que porque Kesa sangró por mí, recibió golpes por mí. Lo sacrificó todo para mantenerme a salvo. Los padres deberían protegerte, no tapar a los monstruos. El tío Reai subió al estrado para defenderse. Gran error. Intentó decir que todo había sido consensuado, que Kesa lo había provocado. La fiscalía lo destrozó con las grabaciones, su voz amenazando a una niña de 15 años, diciendo que luego vendría por mí. Después de eso, hasta su propio abogado se veía asqueado. Mamá declaró que tenía miedo de papá, que él la obligó a callar. Pero los correos la delataron. Mensajes suyos al centro, pagando extra por el aislamiento. Su voz en las grabaciones, tranquila y fría, diciéndole a Rey que tuviera más cuidado. También sacaron sus búsquedas de Google sobre cómo manejar adolescentes conflictivos que hacen acusaciones. Papá dijo que no sabía lo que Rey hacía, que pensaba que Kesa se inventaba cosas para llamar la atención. Pero había un audio suyo diciéndole a Rey que mantuviera todo en secreto y que, si Kesa causaba problemas, él se encargaría. Sus propias palabras lo hundieron. El director del centro declaró a cambio de inmunidad. Describió el programa, cómo los padres pagaban fortunas para domar a los niños difíciles, cómo usaban aislamiento, medicación y castigos para quebrarlos, cómo mis padres pidieron específicamente el trato más duro para que Kesa se callara. Luego pasaron al estrado los testigos de carácter. Maestros que habían notado cambios en Kesa, pero a quienes convencieron de que era una fase, vecinos que oyeron gritos, pero se tragaron la historia de los berrinches adolescentes, padres de amigas que intuían que algo estaba mal, pero no quisieron meterse. Todos diciendo que ojalá hubieran hecho algo. Patricia llevó expertos para hablar de las respuestas al trauma. ¿Por qué Kesa se autolesionaba? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué me protegió a mí en lugar de ponerse a salvo ella? Hablaron de vínculos traumáticos, de cómo los abusadores aíslan a sus víctimas, de cómo encubrir el abuso dentro de la familia deja marcas para siempre. El médico forense que revisó los historiales de Kesa declaró sobre las inconsistencias. Lesiones que no cuadraban con lo que contaban mis padres, patrones que mostraban abuso repetido, cicatrices en zonas donde sería difícil alcanzarse a propósito, pruebas que confirmaban al pie de la letra lo que contenía la memoria. Los alegatos finales se extendieron todo un día. David guió al jurado, paso a paso, por toda la línea de tiempo, las pruebas, las grabaciones. Volvió a reproducir la voz del tío Rey, una vez más, hablando de venir por mí. Mostró fotos de las heridas de Kesa. Leyó los correos donde hablaban de quebrarla. Hizo imposible mirar hacia otro lado. La defensa ya no sabía qué más inventar. Que nos habían entrenado, que los audios estaban editados, que Kesa estaba enferma y yo manipulada. Pero no tenían nada real con que contradecir la montaña de evidencia. Ninguna explicación para esas grabaciones. Ningún motivo lógico para que unos padres pagaran por tortura disfrazada de terapia, salvo que tuvieran algo muy grave que esconder. El jurado deliberó durante 2 días. 2 días caminando en círculos por la sala de la abuela. 2 días viendo a Kesa perdida en sus pensamientos. 2 días esperando saber si, por fin, alguien nos iba a creer de verdad después de todas las mentiras que nuestros padres habían sembrado. Cuando dieron el veredicto, estábamos sentadas en la sala del tribunal, agarradas de la mano. Culpable de todos los cargos para el tío Rey. Culpable de poner en peligro a menores para mamá. Culpable de conspiración para papá. Culpables de no protegernos. Culpables de encubrir el abuso. Culpables de pagar para que Kesa fuera torturada hasta callarse. Culpables todos. Ri recibió 25 años. Mamá, 12. Papá, 15. El director del centro, 10. El lugar fue clausurado y los niños enviados a sus casas o a centros de tratamiento de verdad. Investigaron a otros padres. Algunos chicos por fin recibieron ayuda. Otros estaban demasiado destrozados como para poder ser rescatados. Después del juicio, los reporteros querían entrevistarnos. Patricia los mantuvo a raya. De regreso a casa con la abuela, Kesa durmió 16 horas seguidas. Yo me quedé sentada junto a su cama,
observando cómo respiraba, entendiendo al fin el peso que había cargado todo ese tiempo. Había sido como Atlas, sosteniendo el cielo para que no se me viniera encima. Nos quedamos a vivir con la abuela para siempre. Pintó nuestros cuartos del color que quisiéramos, le compró a Kesa una guitarra cuando dijo que quería aprender y hasta me dejó tener un perro, aunque fuera alérgica. Pasó el resto de su vida tratando de compensar no haber visto lo que ocurría, aunque siempre le repetimos que no había sido su culpa. Kesa terminó la universidad en 6 años, a veces la niña interior la hacía retroceder, pero lo logró. Ahora trabaja con niños a los que nadie escucha. Sabe qué señales buscar, sabe cómo ayudar. Los salva. ¿Cómo me salvó a mí? Yo me convertí en maestra de primaria. Ahí, donde tal vez puedo detectar señales temprano, donde puedo ser la adulta que presta atención, que hace las preguntas correctas, que no acepta excusas cómodas, donde enseño a los niños que los secretos que duelen no deben guardarse jamás. No hablamos con la mayor parte de la familia. Eligieron un bando, y no fue el nuestro. Pero construimos otra familia. Amigas que se volvieron hermanas, mentoras que se volvieron madres. Personas que nos creyeron desde el inicio y nunca dudaron. Gente que entendió que la familia no siempre es de sangre, sino quien se queda cuando más lo necesitas. A veces todavía tengo pesadillas con aquella cerradura en mi puerta. A veces Kesa se sobresalta cuando alguien se mueve muy rápido. Las dos seguimos en terapia. Las dos tomamos medicación. Las dos tenemos días en los que todo pesa demasiado, pero seguimos adelante. Estamos aquí. Somos libres. La última vez que vi a mis padres fue durante la sentencia. Se veían más pequeños, más envejecidos. Buscaron mi mirada, tal vez esperando perdón, pero yo miré a Kesa, la que sangró por mí, la que recibió golpes que eran para mí, la que entregó su infancia para salvar la mía. Ese es el amor. No las disculpas que llegan cuando ya te descubrieron. El tío Rey murió en prisión 5 años después de ser condenado. Otro interno, dijeron. No fuimos al funeral, no hubo lágrimas. Solo una sensación extraña, como cuando por fin tiras algo podrido que tenía semanas apestando tu casa. Al oler tarda aners, pero al final al fresco gana. Kesa se casó el año pasado. Una ceremonia pequeña, solo con amistades cercanas y la familia que elegimos. Eligió bien. Una persona paciente, amable, que entiende por qué a veces necesita dormir con la luz encendida, porque revisa las cerraduras 3 veces, porque no soporta ver ciertas películas. Alguien que la ama igual, quizá más, por toda su fortaleza. Yo estoy en posgrado, estudiando psicología infantil. Quiero entender mejor cómo ayudar a niños como nosotras. Mi tesis trata sobre la protección entre hermanos en hogares abusivos, cómo los mayores se convierten en escudos, cómo se sacrifican, cómo ese trauma marca a ambos para siempre. Kesa lee mis borradores, corrige mis ideas, llena los huecos que no sé ver. Nos escribimos todos los días. Nada trascendental. Memes tontos, quejas del trabajo, fotos de mi perro. Cosas normales entre hermanas, cosas que nunca tuvimos la oportunidad de vivir antes. Estamos recuperando el tiempo perdido, construyendo la relación que nos arrebataron. No es lo que habría sido, pero es nuestra. La semana pasada fue el aniversario del día en que Kesa volvió del centro. Por lo general no lo recordamos, pero este año se sintió diferente. Almorzamos juntas, solo nosotras dos. Comimos sándwiches sin mencionar el tema, pero las dos sabíamos. Las dos recordábamos. Las dos agradecíamos estar vivas. Me llevó gomitas tropicales de Sour Crawlers, mis favoritas. Nos sentamos en su auto a comerlas, haciendo muecas por lo ácido. Por un minuto solo fuimos hermanas. No víctimas, no sobrevivientes. No esos nombres pesados. Solo 2 chicas compartiendo dulces, como siempre debió ser. Eso pasa con el trauma. No se esfuma. Se queda en tu cuerpo, define cómo te mueves por el mundo, pero no tiene por qué definir quién eres. Kesa me enseñó eso. Me mostró cómo ser fuerte, cómo proteger a otros, cómo guardar evidencias, cómo sobrevivir cuando quienes deberían cuidarte son los que te ponen en peligro. Ahora estamos bien. No perfectas, no completamente sanadas, pero bien. Tenemos días malos, días buenos y días en los que podemos olvidar un rato. Tenemos vidas, carreras y personas que nos aman como merecemos. Y nos tenemos la una a la otra, que es lo que nos salvó desde el principio. 2 hermanas contra el mundo, y el mundo no ganó. A veces todavía me hago la tonta. Romper viejos hábitos cuesta, pero ahora sé cuándo hablar, cuándo mostrar lo que sé, cuándo proteger a los demás. Como Kesa me protegió a mí, la hermana menor que siempre vio todo y que al fin aprendió cuándo decir la verdad.